Acá estoy con el centímetro en la mano, esperándolos en mi taller, porque hoy vamos a hablar de algo que es la base, no el paso uno, el cero, el menos uno en todo lo referente a corte, confección, patronaje o moldería, como le decimos acá en Argentina, que es una correcta toma de medidas. Hay mucha confusión a veces con cómo se llaman, cómo se toman, la diferencia entre algunas palabras con algunas trampitas por ahí. Entonces, hoy aquí vamos a repasar mis medidas favoritas, cómo las divido o selecciono en grupos y cuáles son las más importantes, las hay un intermedio y las que son de lujo. Para comenzar, las medidas que utilizamos en costura y en patronaje se dividen en largos, anchos y circunferencias o también llamado contornos. Hoy vamos a hablar puntualmente de las medidas que afectan a lo que es el diseño, la costura o el patronaje de prendas superiores, es decir, tops, camisas, blusas, suéteres, buzos, sudaderas, camisetas, ¿me entienden? Las primeras que les voy a contar son las medidas que yo le llamo mis medidas ancla. Son esas medidas que hacen que si están muy bien tomadas, todos mis diseños, toda mi costura, toda mi prenda calce genial. Si están mal tomadas, todo queda mal. Una es el contorno de busto o el contorno de pecho, que acá la pueden ver en esta línea que está acá, que da toda la vuelta por la espalda, formando este contorno o esta circunferencia. ¿Cómo se toma correctamente esta medida? Lo que tienen que hacer es ponerse de perfil, mirarse en un espejo o pedirle ayuda a alguien y poner la cinta métrica alrededor de el contorno de busto, siempre posicionándola lo más recta posible, paralela al piso y además siempre en la parte más prominente del busto, ¿sí? No importa que esa parte no sea exactamente el centro del busto o el centro del pecho, tiene que ser la parte que ustedes cuando se miran en el espejo sobresale más hacia afuera. Lo mismo después vamos a ver con la circunferencia de cadera. Para tomarse este tipo de medidas les recomiendo que o estén en ropa interior o se pongan alguna prenda de esas con spandex o algo ajustado al cuerpo. No se tomen nunca medidas con prendas holgadas. Otro tip importante para esta toma de medida. Si ustedes suelen usar brasier, corpiño, sutién, sujetador o como le llamen en cada país, tómense las medidas con esa prenda puesta, ¿sí? Las medidas siempre las tomamos con la ropa interior adecuada. La siguiente medida de circunferencia o contorno que es muy importante es la medida de cintura. Es tan, pero tan importante la circunferencia de cintura que nos va a marcar otra de las medidas super ancla de nuestro patrón, que es el largo de talle, que ahora lo vamos a ver. Y como verán, yo en mi maniquí la tengo marcada súper especialmente porque la medida de cintura es el ancla, es la viga de donde se sostiene todas las prendas que son superiores. Si un blazer, una chaqueta americana, una casaca, una camisa, una blusa entallada, está bien entallada y está bien calzada en la cintura, toda la prenda queda bien. Si la altura y la circunferencia de la cintura no está bien tomada, toda la prenda va a quedar mal. ¿Cómo tomo la circunferencia de cintura? Creo que es la más fácil de todas. Se tienen que parar frente al espejo y poner las manos en la parte más angosta de su cintura y a esa altura es donde tienen que tomarse la circunferencia con su cinta métrica. Y de vuelta, ahora lo estoy haciendo mal, tengo puesto un suéter, pero sin ropa o con ropa al cuerpo, sin ajustar, simplemente posicionado sobre la piel y paralelo al piso, en línea recta. La tercera medida de circunferencia base que vamos a marcar es el contorno o la circunferencia de caderas. Y voy a hacer lo mismo que en el caso de la circunferencia de busto.
voy a ubicar dónde está la parte más prominente hacia afuera, hacia el lado del trasero de mi cuerpo, y allí voy a poner mi cinta métrica y voy a tomar la circunferencia con la cinta métrica lo más paralela al piso posible. Aclaración, acá tengo que hacer doble mirada y por eso siempre es bueno tener ayuda de otra persona en esta toma de medidas. ¿Por qué tengo que hacer doble mirada? Porque yo voy a tener que ver cómo la curva de mi cuerpo va hacia afuera de este lado, pero también voy a tener que analizar cuál es la parte más saliente, más prominente de frente. Y ahí va justamente la cinta métrica. Me había trabado el centímetro. ¿Sí? Yo en este caso tengo además marcado, como verán, una línea a la mitad entre el contorno de cintura y el contorno de cadera. ¿Qué es esta línea a la mitad? Es lo que se le llama media cadera o primera cadera en muchos casos. Y nos sirve mucho en el diseño de cajas de pantalones o de cajas de falda. Vamos con las últimas dos medidas ancla, que es la medida de talle. Y acá vamos a hablar muy seriamente. ¿Qué es la medida de talle? Normalmente es la medida que más confusiones trae, porque uno cuando lee la palabra talle se imagina que estamos hablando de L, M, S, XL o talle 40, 42, 44. Eso es otra cosa. Lo que pasa que desgraciadamente en español se dice igual. Cuando en modistería, en patronaje, en moldería, como le decimos en Argentina, se habla de medida de talle o de largo de talle, se está hablando de la medida que hay desde este punto de acá, en donde la línea de hombro se une con el contorno de cuello, ahí, y de este punto de acá voy a bajar en línea recta hasta la cintura, la línea que me marqué de cintura. Eso es el largo del talle, pero no bajo así recto, bajo poniendo mi cinta métrica, contorneando todo mi cuerpo. Ahí voy a tener el largo de mi talle delantero, que no es el mismo que el largo de talle de espalda. El largo de talle delantero siempre va a ser más largo, en mujeres obviamente, que el largo de espalda. ¿Por qué? Por el recorrido de la curva de busto. ¿Cómo mido el talle de espalda? Exactamente de la misma manera. Pongo en el mismo punto la cinta métrica y lo bajo apretándolo sobre la espalda lo más derecho posible y ahí tengo el talle de espalda. Vamos a pasar entonces al segundo grupo de medidas y son las medidas que complementan y que terminan de darle forma a esas 4 medidas ancla que les conté en el grupo anterior. Vamos a ir describiendo estas medidas de arriba para abajo hasta la línea de cadera. Una de ellas, la primera, es la circunferencia de cuello. ¿Cómo tomo la circunferencia de cuello? Poniendo mi cinta métrica alrededor de la base de mi cuello, como si fuera un choker o un collar de esos apretaditos, sin apretar, pero tampoco sin que esté flojo. La segunda es el ancho de hombro. Voy a tomarme la medida desde la base del cuello hasta la punta de mi hombro. Seguimos con la bajada de busto o también llamado el alto de busto. ¿Cómo? ¿Bajada? ¿Alto? ¿Cómo es eso? Bueno, se le dice de las dos maneras. Es como ustedes que lo quieran ver, ¿es el vaso medio lleno o el vaso medio vacío? Si les gusta pensar que va para abajo, es la bajada de busto. Si les gusta pensar en tengo todo alto, es el alto de busto. La bajada de busto es la distancia que hay en línea recta desde este punto clave de mi hombro hasta la línea de circunferencia de busto. Y así como hablamos de bajada de busto, está lo que se le llama la bajada de cadera o el alto de cadera, que es la distancia en línea recta entre la línea de cintura y la línea de cadera. Otra medida muy importante es la distancia de separación de busto. Y eso es
la línea recta que hay, el ancho recto que hay entre el centro del pecho al centro del otro pecho. Y para terminar con este grupo de medidas, me traje mis alfileres y miren lo que tengo acá. De paso les voy a armar un posteo para que sepan cómo hacerse un bracito para su maniquí, un bracito a medida, que lo pueden pinchar en el maniquí como voy a hacer yo ahora, o lo pueden utilizar como referencia. Yo voy a poner mi bracito acá porque las últimas medidas que nos faltan en este grupo para tener nuestro cuerpo armadito en prendas superiores son las medidas de nuestro bracito. ¿Qué voy a tomar? También, como verán, lo tengo totalmente marcado a mi brazo. Me voy a ir acá para que lo vean bien, más lejos. Lo primero que voy a hacer va a ser tomar el largo del brazo total. ¿Cómo se toma el largo del brazo? Voy a ir desde el inicio de mi brazo, aquí, por el centro del brazo, con mi cinta métrica, perdón si eso les hizo algún sonido en el micrófono, con mi cinta métrica, todo por el lateral del brazo hasta el codo y luego hasta la muñeca. Ese es el largo total de mi brazo. Y ya que tengo el centímetro acá, voy a frenar y voy a tomar el alto de mi codo. Marcar la altura en donde está el pliegue de mi codo. Una vez que tengo listos los altos, voy a tomar las circunferencias. Voy a tomar la primer circunferencia de antebrazo, que está justo donde empieza mi brazo, ahí. Voy a tomar la circunferencia de mi codo y la circunferencia de muñeca. Si quieren también, pueden tomar la circunferencia a mitad del antebrazo. Con estas medidas tienen todo listo para comenzar una manga divina. Vamos con el grupo número 3. Y estas son las medidas de lujo. Son como, ¿qué les puedo decir? El frost de arriba de un cupcake. Pero son medidas que van a hacer que su trabajo sea profesional. Tenemos el ancho de pecho y el ancho de espalda, que no hay que confundirlo con la separación de pecho o de busto, y tampoco hay que confundirlo con la circunferencia del busto. El ancho del pecho se refiere a esta parte de acá, justamente a la parte pectoral, y se toma desde donde comienza el brazo hasta el otro brazo en línea recta en la parte más ancha de nuestro pecho delantero y luego la misma medida en la parte más ancha de nuestra espalda, desde sisa a sisa. Una medida que nos define mucho es lo que se le llama el radio de mama. El radio de mama es, vamos a ponernos de perfil, la distancia que hay tomado con mi cinta métrica desde el centro del pecho hasta la parte baja, ahí, donde estaría el elástico del sujetador o del corpiño. Eso es el radio de mama y más adelante van a ver que lo vamos a usar muchísimo en todo lo que es diseño de corsetería. También, hablando de corsetería y de este tipo de cuestiones, una medida muy útil es el bajo busto, que es la línea donde justamente se apoyan los corpiños o sutienes. Tip extra. ¿Sabían que las medidas de copa, como C, D, D, E, A, B y todo eso, son medidas que se sacan por la diferencia que hay entre la circunferencia de busto y la circunferencia del bajo busto? Con estas medidas pueden hacer cualquier cosa. En la próxima vamos a ver las medidas importantes para prendas de la cintura para abajo, como pantalones, faldas y demás. Tómense todo el tiempo del mundo para medirse correctamente, porque es la base de un buen proceso de confección.
y ni hablar si quieren adentrarse en el maravilloso mundo del patronaje. Y un último consejo. Una vez que hayan tomado muy bien sus medidas, mírense al espejo. Si no tienen un espejo grande o si se tienen que estar mirando ahí en la espalda, sáquense una foto. Pongan el disparador automático si les da vergüenza que le saque foto a otro. No hay problema, hoy con los teléfonos solucionamos todo. Mírense, estúdiense, mírense de perfil, con los brazos en descanso. Vean cómo tienen sus brazos justamente girados hacia adelante un poquitito. Miren cómo es la posición de su espalda, si está para adelante, si es para atrás, cómo es la relación entre la salida hacia afuera del busto, la salida del trasero. Estúdiense, porque en el próximo encuentro vamos a hablar sobre la forma del cuerpo y la postura.